Todos saben que hay 6 ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos: el Ejército, la Marina, los Marines, la Fuerza Aérea, la Guardia Costera y la Fuerza Espacial. Y todos asumen que el poder estadounidense se proyecta de una sola manera, a través de portaaviones multimillonarios, aviones furtivos y batallones de marines derribando puertas. Pero si miras de cerca la solicitud de presupuesto más reciente del Pentágono, hay algo que no cuadra del todo. Una anomalía, una enorme pila de dinero, más grande que todo el presupuesto anual del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. No le pertenece al Ejército, no le pertenece a la Marina y no le pertenece a la Fuerza Aérea. Financia una oficina de la que la mayoría de los estadounidenses nunca ha oído hablar. La misión de esa oficina es luchar en la próxima guerra por Taiwán. Se llama el Grupo de Guerra Autónoma de Defensa, o DOG por sus siglas en inglés. Fue creado en secreto, nunca se sometió a votación y es el futuro de la guerra estadounidense. La pregunta no es si funciona, sino a quién le responde cuando lo hace. Cuando el Pentágono publicó su solicitud de presupuesto de casi $1 billón para el año fiscal 2027, una cantidad que supera todo el PIB de Suiza, los reporteros de defensa hicieron lo de siempre. Se fueron directo a la parte sobre portaaviones y aviones de combate. Revisaron los totales y se fueron a casa. Pero dentro de ese documento había un rubro que nadie esperaba. El programa F-35 está siendo recortado en áreas clave. La construcción de portaaviones se está retrasando aún más. Los escuadrones más antiguos de drones Reaper están siendo retirados más rápido de lo que se planeó originalmente. Los sistemas antiguos están siendo retrasados, recortados o reestructurados. Pero de alguna manera el presupuesto total aumentó. Ese tipo de crecimiento no ocurre en defensa, no en tiempos de paz, y definitivamente no a esta escala. No puedes recortar casas, retrasar portaaviones, ralentizar la construcción naval y retirar sistemas antiguos, mientras aumentas el gasto a niveles históricos. La aritmética solo funciona de una manera. Una cantidad masiva de dinero se está desviando del arsenal heredado y canalizándose hacia otra cosa, algo que no aparece en ninguno de los rubros. Las publicaciones especializadas de la industria de defensa no lo notaron. Los segmentos de noticias por cable tampoco lo notaron. Incluso los asistentes del Congreso que redactaron las enmiendas lo pasaron por alto porque el dinero no estaba donde esperaban que estuviera. Así que si el Pentágono está recortando partes de la fuerza antigua mientras gasta más dinero que nunca, surge una pregunta obvia. ¿Qué es lo que realmente están construyendo? Lo que hacía que la anomalía fuera tan extraña no era solo el tamaño, sino la velocidad. Los principales cambios presupuestarios del Pentágono normalmente ocurren lentamente durante años y a veces décadas. Carreras enteras en el Congreso se construyen alrededor de proteger los programas existentes de cualquier interrupción. El F-22 tardó años en escalar. La clase Ford tardó años en justificarse. Incluso cancelar sistemas antiguos normalmente se convierte en una pelea política encarnizada. Pero este dinero se movió de manera diferente, casi como si el Pentágono creyera que se le estaba acabando el tiempo. Eso cambia completamente el significado del presupuesto, porque las burocracias solo abandonan la inercia bajo 2 condiciones: un fracaso catastrófico o una amenaza inminente. Cada dólar en el Pentágono tiene un destino. Cada departamento, desde el Ejército hasta la Fuerza Espacial y la Guardia Costera, recibe su parte. Pero el Comando de Operaciones Especiales, o SOCOM, es diferente. Dirige las misiones más delicadas del país. Contraterrorismo, rescate de rehenes, acciones directas contra objetivos de alto valor. Tiene sus propias autoridades de adquisición y sus propios canales de adquisición. Hay una larga historia de desplegar sistemas de los que nadie fuera del edificio se entera hasta años después. Dentro de ese comando, había una oficina que tenía un presupuesto de $225.9 millones en 2025. Para el año fiscal 2027, el Pentágono ha solicitado $54.6 mil millones para esa misma oficina. Y esa B no es un error tipográfico, es un aumento del 24,000% en un solo ciclo presupuestal. 12 meses cientis. Es el mayor aumento de un año a otro de cualquier programa u oficina en todo el Pentágono. Compáralo con los Marines. Su solicitud para el mismo año fue de $52.8 mil millones. Cada marine en las bases alrededor del mundo, los helicópteros, los barcos anfibios, los salarios, el entrenamiento, todo financiado a aproximadamente la misma escala que la anomalía. La misma solicitud de presupuesto contenía otra novedad: una partida dedicada exclusivamente a sistemas autónomos en todo el Departamento de Defensa. Miles de millones para drones aéreos, embarcaciones de superficie autónomas, robots terrestres y el software que los conecta. Una cantidad de dinero así no aparece por accidente.
Todo sobre esto es intencional. El destino, la ubicación, la cantidad. Alguien en el Pentágono está firmando los cheques y han decidido que la próxima guerra no se puede pelear solo con el inventario. Simplemente no es suficiente. Sigue el dinero y te lleva a un programa llamado Replicador. La mayoría de los programas del Pentágono tienen nombres diseñados para ser olvidados. Acrónimos sobre acrónimos. Pero Replicador es diferente. El nombre lo dice todo. Significa exactamente lo que parece. Un sistema diseñado para producir miles de unidades idénticas a gran escala y a gran velocidad. Replicador fue anunciado en agosto de 2023. El objetivo es desplegar miles de sistemas autónomos atribuibles en múltiples dominios en aproximadamente 2 años. Atribuible es la palabra clave. En el lenguaje del Pentágono, significa algo que el ejército espera que muera. Un arma lo suficientemente barata como para perderla. Lo opuesto a un F-35. La adquisición tradicional del Pentágono pasa por el JCIDS, el Sistema Conjunto de Integración y Desarrollo de Capacidades. Aquí es donde se llevan a cabo los paneles de validación y las revisiones de pruebas, y los innumerables comités de supervisión del Congreso. El plazo normal para un sistema de armas importante de Estados Unidos es de 7 a 10 años. El programa F-35 se lanzó en 2001, el primer escuadrón no alcanzó la capacidad operativa inicial hasta 2015, 14 años. Replicator tenía como objetivo de 18 a 24 meses. Para cumplir con ese plazo, Replicator se saltó por completo el JCIDS. Utilizó autoridades especiales de adquisición que el Pentágono normalmente reserva para emergencias. El Pentágono prometió miles de sistemas para 2025. Los analistas que siguen el programa concluyeron que solo se materializaron cientos en niveles de preparación significativos. Esto se debió a problemas de hardware, problemas en la cadena de suministro y fallas de software, entre otras cosas. Luego, Ucrania cambió todo. Drones cuadricópteros baratos empezaron a destruir tanques que valían millones. Lo que comenzó en 2022 como una esperada victoria convencional rusa, en cambio, se convirtió en una guerra liderada por drones. Los drones marítimos hicieron retroceder a la flota del Mar Negro, y la producción descentralizada superó a los contratistas tradicionales de defensa. Para 2025, se informó que Ucrania estaba produciendo hasta 100.000 sistemas desechables y económicos por mes. Un dron que cuesta menos que un auto usado estaba destruyendo sistemas de armas construidos durante décadas. Esa realización destrozó décadas de suposiciones del Pentágono, porque la misma ecuación podría funcionar a la inversa contra portaaviones, aviones y tanques estadounidenses. Así que, en lugar de cancelar Replicator después de que fallara sus objetivos, el Pentágono amplió la idea. Replicator no fue el programa final, era el prototipo. Y los prototipos existen por una razón, para probar si un modelo completamente nuevo puede sobrevivir al contacto con la realidad. El Pentágono aprendió algo durante Replicator que importaba más que los plazos incumplidos. Aprendió que Silicon Valley podía perfeccionar armas más rápido de lo que el sector de defensa tradicional podía aprobar diapositivas de PowerPoint. Una startup podía rediseñar hardware en semanas o lanzar actualizaciones de software de la noche a la mañana. La adquisición tradicional se construyó alrededor de sistemas estáticos que permanecían operativos durante décadas. La guerra autónoma cambia demasiado rápido para que ese modelo sobreviva. La autonomía cambia lo que realmente es un arma. Durante la mayor parte de la historia militar moderna, la plataforma era el centro de todo. El tanque, el destructor, el bombardero furtivo. La máquina física era la que tenía el valor. Ahora, el software importa más que el chasis que lo transporta. Un armazón de dron puede ser reemplazado en horas. La pila de autonomía que coordina miles de sistemas no puede ser reemplazada así, lo que significa que el Pentágono está empezando a tratar el código de la misma manera en que antes trataba a los submarinos nucleares, como una ventaja estratégica capaz de determinar el equilibrio de poder por sí misma. Anduril, SHIELD, IA Saronic, Skydio. La mayoría fueron fundadas por ingenieros de software y fundadores de startups, no por ejecutivos tradicionales de defensa. Anduril es el caso más claro. Fundada en 2017 por Palmer Luckey, después de vender Oculus a Facebook, la empresa pasó de la realidad virtual a la tecnología de defensa casi de inmediato. En pocos años, estaba ganando contratos que se medían en cientos de millones, luego en miles de millones. En marzo de 2026, el ejército le otorgó a Anduril un acuerdo empresarial por un valor de hasta $20 mil millones durante 10 años. La empresa no se centra en portaaviones ni tanques. Su producto principal es un software llamado Lattice. Está diseñado para fusionar las señales de sensores de drones, radares, satélites, cámaras
y plataformas autónomas en una sola imagen operativa, una capa de coordinación para enjambres. Saronic está construyendo barcos autónomos. Shield IA está desarrollando pilotos de inteligencia artificial. Skidio aumentó la producción de drones tácticos después de que los sistemas fabricados en China fueran retirados del uso operativo. Juntas, estas empresas formaron algo que el Pentágono no había tenido antes: una base industrial de defensa paralela optimizada para la guerra autónoma en lugar de los ciclos de adquisición de la Guerra Fría. El capital de riesgo no tardó en llegar. Miles de millones de dólares fluyeron hacia la tecnología de defensa entre 2022 y 2025. Los fondos que antes buscaban aplicaciones para consumidores empezaron a buscar startups de guerra autónoma en su lugar. Los grandes contratistas de defensa no se han ido, no van a desaparecer. Pero la gravedad de la adquisición ha cambiado. El dólar más urgente del Pentágono ya no fluye hacia Bethesda o Arlington. Ahora fluye hacia Costa Mesa, Austin, San Diego y una instalación de 5 millones de pies cuadrados en la zona rural del condado de Pickaway, Ohio, llamada Arsenal 1. Ahí es donde Anduril comenzó a producir drones de combate Fury en marzo de 2026, 3 meses antes de lo previsto. El centro de gravedad industrial comenzó a alejarse de los astilleros gigantes y a dirigirse hacia fábricas de robótica, campus de software y líneas de ensamblaje de drones. Y el sistema de personal del Pentágono comenzó a cambiar junto con esto. Comenzó a rotar ingenieros de software a través de una sola plataforma de asignación de defensa llamada Gig Eagle. No soldados, programadores. Aproximadamente 4.500 ingenieros estaban en rotación al lanzamiento en abril de 2024, aumentando a más de 13.000 para mediados de 2025. El Pentágono ya no solo reclutaba soldados, estaba comenzando a reclutar ancho de banda en forma de programación. No movilización masiva, sino solo movilización de redes. Pero, ¿para qué es todo esto? ¿Qué tipo de enemigo exige una fuerza que se parezca más a una startup que a un ejército? La respuesta está en el Pacífico. Durante décadas, los estrategas estadounidenses asumieron que el Pacífico pertenecía a la Marina de los Estados Unidos. La Séptima Flota ha sido la fuerza dominante en esas aguas desde 1945. Esa suposición murió alrededor de 2018. China ahora tiene la marina más grande del mundo por número de cascos, con más de 370 barcos. La Marina de los Estados Unidos tiene menos de 300. La brecha se amplía cada año. Los astilleros chinos pueden construir un destructor en aproximadamente la mitad del tiempo que los astilleros estadounidenses. Pero la cantidad de barcos no es el verdadero problema. El problema es el misil. China pasó años desarrollando misiles balísticos antibuque. El DF-21D y el DF-26 fueron diseñados para hacer una sola cosa: impactar un portaaviones en mar abierto desde más de 1.000 millas de distancia. Si esos misiles funcionan como se planea, cada portaaviones estadounidense que opere cerca de Taiwán se convierte en un objetivo casi de inmediato en una guerra de gran escala. Un portaaviones de la clase Ford lleva a miles de marineros. Perder uno sería catastrófico. Por eso el Pentágono dejó de intentar igualar a China barco por barco. La geografía hace que la trampa sea inevitable. Taiwán se encuentra a aproximadamente 100 millas de la costa de China continental. Cualquier flota de invasión que cruce el estrecho crea una breve ventana de vulnerabilidad antes de que las tropas establezcan una cabeza de playa. Pero la proyección de poder tradicional de Estados Unidos tiene dificultades dentro del alcance de los misiles. Mientras más se acerquen las fuerzas estadounidenses a Taiwán, más expuestas quedan. Mientras más lejos permanezcan, más difícil será intervenir a tiempo. El modelo antiguo se rompe por la geografía. Lo único que cierra esa brecha es la cantidad. Estados Unidos ya no se está preparando para ganar el Pacífico solo con portaaviones. Se está preparando para inundar el espacio de batalla con máquinas. En junio de 2024, el almirante Samuel Paparo describió la estrategia públicamente con una sola frase: infierno en la tierra. Quiero convertir el estrecho de Taiwán en un infierno sin tripulación. Si China lanza una invasión, Estados Unidos inunda el estrecho con sistemas autónomos de inmediato, miles de ellos simplemente esperando. El objetivo es hacer que la decisión china de invadir sea tan dolorosa que Pekín cambie de opinión. Quieren darle al ejército taiwanés suficiente tiempo para prepararse y atrincherarse. Quieren que las fuerzas convencionales estadounidenses se posicionen sin presión externa. Las cifras necesarias para que Hellscape funcione son asombrosas. El estrecho tiene suficientes sistemas autónomos como para que ningún barco chino pueda moverse 90 metros sin cruzar un sensor o una ojiva. Imagina la superficie de Manhattan. Cada parque, cada calle, cada azotea, ahora cubre cada centímetro cuadrado de esa isla
con una capa de pequeñas máquinas autónomas que se renueva cada 10 minutos. Esa es la densidad que exige Infierno. La guerra autónoma a esa escala no tiene precedentes. Ucrania demostró fragmentos de ese futuro. Infierno lo escala a un sistema industrial. Y los sistemas industriales crean un nuevo tipo de equipo militar: sostenimiento a velocidad de máquina. Un grupo de ataque de portaaviones puede desplegarse durante meses antes de necesitar ciclos de mantenimiento. La guerra autónoma consume hardware de manera continua. Los drones se estrellan, los sensores fallan, las baterías se degradan. La guerra electrónica corrompe el software y quema los componentes. Hellscape solo funciona si los sistemas de reemplazo fluyen constantemente al teatro de operaciones más rápido de lo que el enemigo puede destruirlos. Las fábricas se convierten en parte de la cadena de destrucción. Las cadenas de suministro se convierten en infraestructura estratégica. Los ingenieros de software se vuelven activos operativos. De repente, los números del presupuesto tienen sentido. El Pentágono ya no está financiando prototipos. Está financiando la próxima generación de la guerra. Está financiando la producción porque la guerra autónoma solo funciona si los sistemas ya existen antes de que comience la guerra. No puedes producir enjambres después de que los misiles empiezan a volar. Pero aquí es donde el plan se topa con una pared. Cada estructura militar estadounidense fue diseñada en torno a la velocidad de decisión humana. Un grupo de ataque de portaaviones de la Marina es dirigido por un solo almirante. Una ala de combate de la Fuerza Aérea es dirigida por un coronel. Un batallón del ejército es dirigido por un teniente coronel. Todos fueron construidos en torno a cadenas de mando medidas en minutos y horas. Hellscape no opera según tiempos humanos. Si miles de sistemas autónomos se mueven simultáneamente a través del estrecho de Taiwán, ningún almirante puede autorizar individualmente cada enfrentamiento. Los sistemas deben identificar amenazas, coordinar respuestas y actuar en milisegundos. Eso requiere una estructura de mando completamente diferente. En una estructura militar tradicional, la doctrina cambia lentamente. Las órdenes se transmiten hacia abajo a través de los rangos. Los sistemas autónomos pueden cambiar su comportamiento mediante actualizaciones de software que se implementan globalmente en minutos. Un modelo de selección de objetivos reescrito en California puede alterar el comportamiento en el campo de batalla en el Pacífico antes del amanecer. Eso significa que las guerras futuras pueden evolucionar más rápido de lo que los humanos pueden procesarlas. No porque las máquinas se hayan vuelto conscientes, sino porque los ciclos de software ahora son más rápidos que la propia burocracia militar. La propia doctrina interna del Pentágono sobre armas autónomas requiere lo que los funcionarios llaman niveles apropiados de juicio humano sobre el uso de la fuerza. Esa frase fue escrita deliberadamente para ser ambigua. La traducción es bastante directa. Un almirante humano puede aprobar un conjunto de reglas. Enfrenta cualquier embarcación dentro de este cuadro geográfico que cumpla con estos criterios de clasificación. Los drones entonces toman decisiones individuales de enfrentamiento dentro de ese cuadro. Esa es la única manera de hacer que la guerra de enjambres funcione a esa velocidad. También es un cambio radical respecto a cómo Estados Unidos ha autorizado el uso de fuerza letal a lo largo de toda su historia moderna. Pero hay un problema legal. Crear una nueva rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos requiere un acto del Congreso, no una orden ejecutiva, no una directiva del Pentágono, una ley aprobada por ambas cámaras y firmada por el presidente. El ejemplo más reciente es la Fuerza Espacial en diciembre de 2019. No existe una legislación equivalente para fuerzas de guerra autónomas. No hubo audiencias públicas que establecieran una séptima rama. No hubo votaciones en el Pleno, ni una autorización formal del servicio. Y aún así, el Pentágono ya ha reunido el presupuesto, ha contratado al personal de una empresa tecnológica, ha redactado el plan de guerra para el Pacífico, lo que plantea la pregunta de fondo. Si el Congreso nunca autorizó una nueva rama, ¿qué es exactamente esto? La respuesta se esconde dentro de los organigramas del Departamento de Defensa. El Pentágono tiene una solución alternativa. Se llama Fuerza de Tarea Conjunta, una estructura de mando que no necesita la aprobación del Congreso para existir. Es el mismo mecanismo que creó el Comando Conjunto de Operaciones Especiales en 1980. Ese comando todavía existe hoy en día, y el Pentágono lo está usando de nuevo. Y DOC es exactamente esa solución alternativa. La oficina de $54.6 mil millones que está dentro del Comando de Operaciones Especiales. El destino oculto del presupuesto, que era más grande que el del Cuerpo de Marines. Los informes relacionados con el presupuesto del año fiscal 2027 describieron a DOG como el núcleo de una futura estructura de mando de guerra autónoma, un par del Comando Cibernético de Estados Unidos. No es oficialmente una rama militar, pero cada vez funciona más como una.
sus vías rápidas de adquisición y su respaldo político, proveniente de los servicios convencionales que, de otro modo, pelearían por quedarse con el presupuesto. También ya se está construyendo una versión para el Comando Sur. El Comando de Guerra Autónoma del Comando Sur, o ESOC, fue anunciado a principios de 2026. Coordinará directamente con DOG las operaciones antidrogas con drones en América Latina. 2 comandos regionales de guerra autónoma. Ninguno de ellos es legalmente un servicio, pero ambos operan sus propias fuerzas no tripuladas. Lo único que falta es el reconocimiento formal del Congreso. Y tal vez esa ambigüedad sea intencional. Es la séptima rama de las Fuerzas Armadas en todo, excepto en el nombre. Una fuerza sin un nombre fijo es más difícil de examinar para el Congreso. La supervisión se vuelve más complicada. Es más difícil para los servicios de inteligencia extranjeros rastrearla. Rusia y China tienen servicios de espionaje que trabajan a tiempo completo mapeando el orden de batalla estadounidense. ¿Saben cuántos F-35 tiene la Fuerza Aérea? ¿Saben cuántos submarinos están atracados en Pearl Harbor en cualquier día? Tienen mucha menos visibilidad sobre una fuerza que no tiene edificio ni servicio. Las consecuencias ahí van más allá del papeleo de oficina. DOG se armó en cuestión de meses y se financió con categorías contables de las que la mayoría de los estadounidenses nunca ha oído hablar. Está dirigido a una guerra para la que la mayoría de los estadounidenses no se da cuenta de que el Pentágono se está preparando activamente. Hay consecuencias reales al construir una fuerza de esta manera. La primera es la supervisión. Los comités del Congreso han establecido hábitos para examinar los servicios existentes. El Comité de Servicios Armados de la Cámara tiene subcomités para aire táctico, poder naval y fuerzas estratégicas. No hay un subcomité para la guerra autónoma. Los senadores Roger Wicker y Mike Rogers presidieron el Comité de Servicios Armados de la Cámara. Ambos han advertido públicamente sobre aprobar cambios estructurales de este tamaño sin una supervisión clara. Ninguno de ellos ha detenido el avance de la solicitud presupuestaria. El segundo es la ejecución. Una oficina que comprometió $225.9 millones el año pasado no tiene el personal de contratación para gastar $54.6 mil millones en 12 meses. Replicator ya no cumplió sus objetivos. Los analistas de defensa predicen que DOG obligará menos del 60% de su presupuesto en el primer año. El tercero es la escalada. Los portaaviones y bombarderos se mueven lentamente. Le dan tiempo a los diplomáticos para negociar. Un enjambre de sistemas autónomos preposicionados está programado para actuar por sí mismo una vez que se cruce un umbral. Los líderes políticos pueden encontrarse en una guerra que las máquinas comenzaron antes de que la diplomacia tuviera oportunidad. Para principios de la década de 2030, la clase Ford todavía existirá, pero su perfil de misión será diferente. Los portaaviones no se adentrarán en el estrecho de Taiwán, aunque permanecerán fuera del alcance de los misiles, lanzando sistemas no tripulados hacia adelante. Servirán como nodos de mando para enjambres que operan a cientos de millas de distancia. Los pilotos de combate seguirán volando, pero habrá menos de ellos. Su trabajo será gestionar formaciones de drones acompañantes autónomos en lugar de volar aviones individuales en espacio aéreo disputado. Los marines seguirán activos, pero sus fuerzas de desembarco serán más pequeñas y estarán más dispersas. Estarán rodeados de sistemas autónomos de reconocimiento que detectan y enfrentan amenazas antes de que cualquier marine pise la playa. Pero el centro de gravedad ha cambiado. La línea más cara en el presupuesto del Pentágono ya no es construir un nuevo caza o un nuevo portaaviones. Ahora es construir un enjambre. La pelea que todos en Washington creen que se avecina es la pelea por Taiwán, y ya no creen que la estructura de fuerzas construida para el siglo XX pueda ganarla. Se ganará o se perderá por una fuerza que el Pentágono reunió a plena vista, detrás de una partida presupuestaria que nadie notó, dentro de un comando de operaciones especiales que nunca dijo en voz alta para qué se estaba formando. Un servicio militar en todo, excepto en el nombre. El primer disparo de la próxima gran guerra de potencias podría ser hecho por una máquina que selecciona objetivos más rápido de lo que los humanos pueden intervenir. El código decidirá el resultado antes de que los humanos siquiera lleguen. La séptima rama ya está operando, solo que aún no se ha anunciado oficialmente. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video, y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente hace la diferencia. Gracias de nuevo, y nos vemos la próxima vez en MapPack.